hermana Jeanette. Buenos días, Días. hermanos. Qué gusto saludarlos esta mañana. Son mañanas muy fresquitas y muy bendecidas, gracias al Señor. Es un privilegio cada mañana estar en la presencia del Señor y ser refrigerados por su Espíritu y por todas esas bendiciones de origen celestial. Bien, vamos a orar para poder estudiar su palabra. Bendito Dios, Padre nuestro, alabamos tu nombre, porque en tu amor y en tu misericordia, Señor, nos acoges en tus brazos de amor, en tus brazos poderosos, y nos muestra, Señor, tu bondad y tu misericordia, así como lo hiciste con Moisés cuando quiso ver tu rostro, y tú simple y sencillamente le dejaste ver tu poder, pero también tu bondad y tu misericordia. Señor, gracias por esa bendición. Hoy vamos a reflexionar un poquito más en tu palabra. Oramos que tú nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, llegamos al día 34 de nuestras reflexiones. Ya después de hoy nos quedan unos temas más para terminar las 40 madrugadas. Es decir, la otra semana estaremos terminando y el próximo sábado tendremos un reencuentro evangelístico en nuestra iglesia también para que usted pueda participar. También recordarles que hemos estado orando por personas que son miembros de nuestra iglesia, pero también personas que no son de nuestra iglesia y que usted puede invitarlas este sábado 18 de noviembre al programa de Día de Visitas ahí en nuestra iglesia para que alguien más pueda enamorarse de Jesús. Bien, hoy vamos a hablar, esta semana hemos comenzado, a partir de ayer comenzamos a hablar acerca de eh, la importancia de la misión, es decir, cada uno de nosotros se convierte en un instrumento de Dios en las manos de Él para ser reflectores, para ser canales de bendición. Y por eso la reflexión de esta mañana se llama un llamado individual. Es decir, vamos a pensar, vamos a reflexionar en la parte que cada uno de manera personal tiene delante de Dios. Y hay una cita que es del servicio cristiano, dice, se le asigna a cada uno de forma particular una obra, a cada cristiano. Y Dios espera que cada uno sea un obrero en su viña. Y entonces, si cada uno de nosotros fuera un misionero vivo, entonces el mensaje para este tiempo sería rápidamente proclamado en todos los países, en todas las naciones, en todas las tribus y lenguas, como dice Mateos 28, ¿verdad? Que debían ir por todo el mundo, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, predicando el evangelio del reino. Entonces, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua de la vida, es decir, el que bebe de la fuente, llega a ser una fuente de vida. Este, el que recibe de parte de Dios, pues tiene el honor, el privilegio también de, de dar, así como recibe, también es llamado a dar. Quiero que leamos en Marcos 16, versículo 15, un pensamiento de la palabra del Señor. Marcos 16, versículo número 15. Ahí dice este versículo, Jesús les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado sería salvo, pero el que no crea será condenado. El énfasis, hermanos, del evangelio y el cristianismo consiste en esto. La misión de Cristo, todo aquel que ha aceptado a Cristo, también se le ha hecho el llamado, ir. Y ayer vimos nosotros que ese ir es ahí donde usted está, ahí en el lugar donde usted se mueve, ahí donde usted cumple su responsabilidad. Pero aquí el versículo dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Esa es la misión, ¿verdad? A toda criatura.
Y las personas, hermanos, tienen dos opciones: o aceptan o rechazan, pero ya ese es un problema de ellos. El problema de nosotros es si cumplimos o no cumplimos la misión. Por eso es importantísimo que nosotros cumplamos la tarea que el Señor Jesús nos ha dado. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, Jesús envió a sus discípulos y lo hizo de una manera especial. Capítulo 10, ahí ese capítulo se conoce como elección de los 12, pero en el versículo 5 hay una parte que dice misión de los 12. A estos 12 dice envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en las ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas y a la casa de Israel. El orden del mensaje de Jesús era así. Primero comienza con los de adentro y después vamos a ir hacia afuera. No era posible ir allá afuera y dejar descuidados los de adentro. Y razón tenía el apóstol cuando escribió que si alguno no provee para los suyos es peor que los incrédulos. El Señor Jesús tenía clarito eso. Hermanos, y yo creo que aquí hay un principio. Tenemos que velar, orar y luchar por los de adentro, el esposo, los hijos, ese núcleo familiar. Y luego vamos hacia afuera. Bueno, en el versículo número 8 de 7 de ese capítulo que estamos leyendo de San Mateo 10 dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. Es decir, hay un mundo mejor, hay una vida nueva. Tienen que aprovechar la oportunidad. El cielo se ha acercado. Hay salvación, hay oportunidad. Miren qué bonito es el mensaje del Evangelio, hermano. No, no, usted no tiene que complicarse. Es que yo no puedo explicar las profecías bíblicas. Es que Daniel y Apocalipsis era sencillo el mensaje. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Emmanuel, Dios con nosotros. La gente tenía la oportunidad de arrepentirse y ser salvo. En el versículo 8 dice que el Señor les dijo: vayan, sanen enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y aquí viene un versículo que quiero que subrayemos. Dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Y ese es el principio. Dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Es decir, hermanos, nosotros somos inmerecedores de las bendiciones del Señor, pero si usted está consciente, pero si usted reconoce que ha recibido de parte de Dios bendiciones, entonces, mi hermana y mi hermano, usted no puede quedarse de brazos cruzados. Usted no puede decir: es que yo aquí, yo no sé qué hacer. Mm, mm. Si usted ha recibido de Dios, entonces usted, dice el principio de Jesús, así como recibió, así tiene que dar. Es decir, si alguien tocó un día la puerta de su casa para llevar el evangelio, si alguien se animó en algún momento a hablarle, si alguien hizo algo para que usted conociera de Jesús, si alguien se esforzó para que usted conociera de Dios, de su iglesia, dice Jesús, ahora te toca hacer tu parte, ahora tienes que hacer algo. Ahora no puedes pensar que otros lo hagan. No, tienes una cuota de participación. Dice, leyendo siempre sobre el servicio cristiano, dice: todo el que ha recibido la iluminación divina ha de alumbrar la senda de aquellos que no conocen la luz de Cristo. Cada alma que Cristo ha rescatado está llamada a trabajar en su nombre para salvación de los perdidos. Esta obra ha sido descuidada. En el tiempo de Israel dice que esa obra había sido descuidada. Y hace la pregunta hoy: ¿nos es descuidada hoy día por los que profesan ser los seguidores de Cristo? Bueno, hay un pensamiento en Isaías que yo quiero que lo leamos, Isaías capítulo número 6. Y en Isaías capítulo número 6 está la experiencia de Isaías, de cómo él tuvo un encuentro con el Señor. Y después de ese encuentro que él tuvo con el Señor, hermanos, él recibió de Dios la gracia, el perdón, la misericordia. Y después, cuando el Señor preguntó, él dijo: aquí estoy yo. Quiero que leamos Isaías capítulo 6 y en el versículo número
Eh, Versículo número 5, Isaías capítulo número 5. Después de la experiencia que Isaías tiene de, de ver a Dios en su trono de una forma majestuosa, dice Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de que tiene labios inmundos, dice: mis ojos han visto al Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos. Qué privilegio el de Isaías, hermano. Qué privilegio el de nosotros tener encuentros con el Señor, conocer del Señor cada mañana y recibir esa gracia, esa misericordia de Dios. Pero Isaías tenía un problema y se manifiesta en el versículo 6 y 7. Dice: voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios. Y miren qué lindo lo que viene aquí. Dice: y es quitada tu culpa y eres limpio de tus pecados. Qué maravilloso lo que acaba de recibir Isaías. Es lo que dijo Jesús: de gracia recibiste, das de gracia. Es decir, él viene con una carga de pecados, él viene culpable delante de Dios, pero el Señor, hermanos, lo libera, lo perdona, lo salva, le da de su gracia y su misericordia, porque el único que puede quitar nuestra culpa, nuestro pecado, es el Señor. Y después que Él hace eso, hermanos, y que yo creo que la mayor bendición que nosotros podemos recibir es la de la salvación, la del perdón de nuestros pecados, es la de estar en paz con Dios, es la de poder venir con fe, con confianza, con seguridad a la presencia del Señor, sabiendo, hermanos, que Él ha hecho una obra especial. Pero ahora miren lo que dice el versículo número 8. Después, es decir, después de esa obra de perdón, de santidad que Dios ha hecho en él, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y saben quién respondió? Sí, Isaías. Él respondió: he aquí, envíame a mí. De gracia recibiste, dad de gracia. Hermano, Isaías no se pudo quedar calladito, dijo: ¡ay, que vaya otro! Ojalá otro hombre o mujer responda. No, el que había recibido la gracia del Señor Jesucristo era Isaías. Y cuando el Señor preguntó: ¿quién va a ir? ¿Quién se va a poner de nuestro lado? Hermano, solo había una persona que podía contestar: era Isaías, porque él había recibido la gracia del Señor. Lo mismo pasa con nosotros, hermano. No, si usted es consciente de que ha recibido la gracia del Señor Jesucristo, entonces, hermana y hermano, usted no se puede quedar ahí esperando: ay, que ojalá vaya la hermana Tinia, uy, ojalá vaya Liliana, uy, ojalá vaya Ada, uy, ojalá vaya Gustavo. No, hermano, usted tiene una obra que hacer. Usted tiene que responder al Señor. Por eso es que dice que aquí otra cita del servicio cristiano: el que llega a ser hijo de Dios ha de considerarse un eslabón de la cadena tendida para salvar al mundo. Debe considerarse uno con Cristo en su plan de misericordia y salir con él a buscar y salvar a los perdidos. Ahora dice aquí: tan vasto es el campo y tan grande la empresa, que todo corazón santificado será alistado en el servicio como instrumento del poder divino. Y hablando sobre esto, yo quiero que leamos lo que dijo Jesús en San Lucas capítulo número 10. Eh, San Lucas capítulo número 10, y ahí vamos a leer los primeros versículos. Cuando el Señor Jesús envió a los 70 a predicar, dice en versículo 1 y 2, nada más vamos a leer: después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y a todo lugar donde él iba a pasar. Y miren lo que les dijo en el versículo 2: la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es lo importante de eso? Jesús dice: la obra que hay que hacer es mucha y se requiere de cada uno. Se requiere de ese esposo, de esa esposa, de ese hijo, de esa hija, de esa familia, de ese hogar que has creído en Cristo. Se requiere, hermanos, la respuesta de cada uno de nosotros, como Isaías: aquí estoy yo, envíame a mí. A veces el contrario, hermano.
A veces queremos quitarnos toda responsabilidad, a veces queremos decir no a todo, pero hermanos, no podemos decirle no a todo. El Señor necesita que nosotros nos enlistemos. Así que eso es muy importante, hermanos, la respuesta de cada uno para nosotros. Hay un tema que es muy importante y que yo creo que no lo podemos pasar por alto. Nosotros, por ejemplo, hablamos de la venida del Señor Jesucristo. Queremos que venga pronto, y es cierto, la Biblia habla de eso. Por ejemplo, en Segunda Pedro capítulo 3 hay un capítulo que habla acerca del día del Señor. Pero yo quiero que, que nos centremos en algunas palabras que dijo Jesús. Por ejemplo, el versículo 8 de Segunda Pedro 3 dice: pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 y 1000 años como un día. El Señor no retarda en cumplir su promesa, según algunos creen. Dice, eh, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren qué concepto más interesante. La venida del Señor se aproxima, se acerca, pero dice ahí, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven. Pero eso, hermanos, no es posible sino con lo que dice el versículo número 11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros? Y menciona dos cosas muy importantes. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Eso es lo primero. Es decir, los que esperan la venida del Señor Jesucristo debemos andar en vidas consagradas, santa y piadosa. Dice, nuestra vida debe andar en comunión con Dios, en relación con Dios. Pero luego dice el 12, esperando y apresurando la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y el segundo elemento dice, bueno, esperando y apresurando, es decir, esperando y haciendo una parte. Hermanos, porque el evangelio del reino debe ser predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces, los que esperamos al Señor Jesucristo tenemos dos cosas que estar haciendo: preparándonos espiritualmente, porque eso es lo que leímos en el versículo número 9, ¿verdad? Tenemos que estar preparando, creciendo espiritualmente, fortaleciendo nuestra fe, pero a la misma vez dice apresurando la venida del Señor Jesús, es decir, haciendo la parte que a nosotros nos toca. Leyendo siempre sobre el servicio cristiano, dice que el verdadero carácter de la iglesia se mide no por la alta profesión de fe que haga, ni por los nombres asentados en sus libros, sino por lo que está haciendo realmente en beneficio del maestro, por el número de sus obreros sobresalientes y fieles, el interés personal y el esfuerzo vigilante e individual, este, que se realice por la causa de Cristo. Y entonces, hermanos, y esto dice que se logra más que los sermones o los credos que la iglesia pueda practicar. Entonces es poderoso. Yo creo que nosotros tenemos un compromiso con el cielo de manera individual. Es decir, cada uno de los que esta mañana está aquí, que está escuchando esta reflexión, hermanos, tenemos un privilegio y un deber delante de Dios. Quiero finalizar esta mañana, en el minuto que me queda, recordándoles la palabra de Ezequiel 33, versículo número 7. Ahí el Señor hace un llamado al profeta Ezequiel, pero yo creo que es aplicable también a nosotros. Dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hermanos, vean qué tremendo. Dice el Señor, cada uno de nosotros es un atalaya. El primer deber es escuchar las palabras del Señor, escuchar las palabras del Señor. Y después dice, tienes un trabajo: amonestar. Es decir, volverte un instrumento del Señor. Así que a todo aquel que se hace partícipe de la gracia, el Señor le señala una obra que hacer, hermano. Una obra que hacer por otro.
y cada uno de nosotros debe responder igual que el profeta Isaías. Aquí estoy yo, envíame a mí. Y hermanos, este, el Señor cuenta con usted y cuenta conmigo. Quiero recordarles la cita que leemos cada mañana, que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 105. Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, a la oración y al estudio de la Escritura, se van a vincular con el cielo y van a ejercer una influencia salvadora y transformadora sobre todos los que les rodean. Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelarán la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Que ese sea nuestro deseo y nuestra oración esta mañana. Permítanme orar con ustedes. Bendito Dios y Padre. Hoy hemos estudiado otra reflexión o hemos tenido otra reflexión y hemos descubierto, igual que ayer, Señor, que tenemos una partecita que hacer en la grande obra que hay que hacer en la predicación del Evangelio, en la salvación de las almas. Señor, permite que estos 40 y algo, 50 hermanos que están aquí, podamos responder como respondió el profeta Isaías. Aquí estoy, envíame a mí. Porque Dios sigue preguntando, ¿quién va a ir? ¿Quién se va a poner de nuestro lado? Señor, y nosotros que hemos recibido tu bendición, nosotros que a los que Jesús nos dice de gracia recibiste, pues das de gracia. Señor, ayúdanos para que ninguno de nosotros quede de brazos cruzados. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, consagrados, santificados, podamos convertirnos en instrumentos poderosos. Señor, que visitemos los enfermos, que suplamos las necesidades, que llevemos a uno más a Cristo. Señor, que nos empleemos en tu obra. Hay tanto que hacer, Señor, y a veces nosotros solo pensamos en nosotros, pero ayúdanos a pensar en los demás también. Pongo este grupo en tus manos. Pido, Señor, que los bendigas y los uses. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Tengan un feliz día.